Una vez chingo la cámara. Ahí se ve la cámara. Estamos rellenando la clase, hoy día súper corta. Mago de Oz, hoy te toca ser feliz. Del álbum 30 años, 30 historias. ¡Qué buena canción! Mi grupo favorito es Mago de Oz. Resucítalo, hicimos tu vida en la partida, créete. Aunque las heridas, cúralas. Hoy el día ha venido a buscarte. Ahí va que se escuche más fuerte. Mañana está recién bañada. El sol ha salido a invitarte a vivir. Ahí arriba. Ahí está la canción para que la escuchen, la original. Mago de Oz. Para mí, mi grupo favorito. ¿Cómo están, chicos? Gusto de poder saludarlos el día de hoy. Les habla el profesor Álvaro Álvarez, el loco profe de historia. Y estamos comenzando con todo. Ay, el corazón. Ay, que me encanta ya. Me voy a emocionar con esto, así que... vamos a bajar un poco la emoción, la calma. Muy bien. Gusto poder saludarlos, chicos. Esta es la clase número 10, me parece, en total de todas las que llevamos ya grabadas. En la clase número 3 de la unidad 2. Y es una clase en general más bien como bonus track, ¿bien? Porque ustedes saben que yo lo del ministerio como que lo pesco re poco, ¿ya? Sí, yo sé, el ministerio, chao. Y ellos dan un currículum, que es un currículum que en general es bastante... yo siento que es muy reducido en algunos contenidos que siento que son importantes. Vamos a hablar de los paisajes de América en un momento, no hoy, sino que un poco más adelante. Pero también es súper importante que puedan ir viendo entonces algunos otros elementos que son complementarios. Y yo por lo menos en mis clases hago eso, ¿bien? O sea, ok, paso lo que el ministerio me dice que tengan que pasar, ¿bien? Pero también voy complementando con otras cosas que siento que también son importantes y que ustedes vayan aprendiendo. Bien, chicos, así que eso, mi nombre es Álvaro Álvarez, yo lo dije, @0 recargado en el Instagram. Ya también pueden buscarme en YouTube en El Loco Profe de Historia. Bien, así que gusto de poder saludarlos el día de hoy. Vamos a hacer una clase bastante, a ver, ¿cómo explicarlo? No breve, sino que en realidad va a ser bien concisa a lo que es, porque hoy día simplemente quiero que hagamos una cosa. Bien, si tú estás ya viendo estos videos por primera vez, recuerda, ya si lo estás viendo desde el YouTube, ya puedes verlos acá. ¡Pum! Todos los videos de las clases anteriores. Bien, si tú estás en el Classroom, recuerdan que vas a tener también tu PPT en el cual tú puedas descargarlo y ir tomando apuntes en tu cuaderno si es que voy muy rápido explicando o no te alcanzaste a anotar lo que estaba ahí. Recuerda que además de esto es un video, entonces como es un video, tú lo puedes poner en pausa, puedes retrocederlo. Si estoy fomeando, lo adelantas, ya. No, yo no fomeo, ¿o sí? Igual podrían dejarme en los comentarios así como, profe, me gusta, no, profe, no me gusta, ya las clases. Bien, así que eso, chicos, vamos a comenzar. Recuerden ya de ver entonces las clases anteriores si es que tú vienes recién incorporándote a esto. Bien, ¿cuál es el objetivo? Es bastante breve, es súper sencillo. Bien, reconocer las diferencias entre un paisaje urbano y un paisaje rural. Ah, aquí está. Fíjense, quiero que vean cuál es el título de la clase de hoy. Es tipos de paisaje. Ya recuerden que en la clase número 2 vimos elementos del paisaje. Hoy día vamos a ver los tipos de paisaje. Bien. Ahora, no todos los tipos del paisaje, solamente dos. Ya, y por eso el objetivo está muy reducido. Y recuerda, ponle la fecha, ponle el título, tipos de paisaje. Y entonces ahí vamos. Ya, el objetivo entonces es reconocer la diferencia entre el paisaje urbano y el paisaje rural. Puse esas dos páginas, que es la página 80 y 81 de su libro, pero no porque esto esté en su libro, de hecho esto no está en el libro, gracias. No sé por qué, bueno, ya no voy a hablar ni de los libros ni del ministerio, bien, pero ahí está, bien, nosotros de todas formas lo vamos a pasar, bien, excelentemente. Súper, pues dice que, de hecho, supuestamente hoy día estamos martes, déjeme ver. Oh, estoy súper perdido los días. Martes 16 de junio y debería estar lloviendo así mucho. Y la verdad es que desde ayer sobre las 3 de la... Sí, más o menos como no, desde hoy a las 3 de la madrugada todavía estaba despierto esperando la lluvia y no llegó nada. Bien,
¿Qué es un paisaje? Ya definimos, esto lo definimos en la clase anterior, que era el aspecto que adquiere finalmente el espacio geográfico en donde van a interactuar distintos elementos en él, ¿bien? Y vimos que en un paisaje habían muchos elementos, elementos que podían ser naturales o elementos que podían ser, en este caso, artificiales o culturales o humanos. Y entonces ellos van a cómo finalmente interactúan entre sí y le dan forma a lo que es el aspecto de lo que nosotros miramos a través de la vista, ¿ok? Entonces, frente a eso, nosotros vamos a hablar el día de hoy que los paisajes finalmente se van a clasificar, ¿bien? Y a partir de eso uno va a ver cómo se clasifican, ya basado en, por ejemplo, ya la función, su belleza, ya los elementos que finalmente que la componen, ya los estados de conservación o alguna otra característica extraordinaria, única, como por ejemplo el paisaje que está de fondo, que es un paisaje de Chile, bien, que es parte de entonces Torres de Paine, ya, o Torres del Paine, que queda entonces en la región de Magallanes. Ahora, es bien interesante entonces porque nosotros ya entendemos que un paisaje es lo que nosotros vemos con nuestra vista, ¿ok? Eso es un paisaje que interactúan distintos tipos de elementos en él, pero también van a haber distintos tipos de paisaje, ¿bien? Ahora, ¿de qué va a depender ese tipo de paisaje? Ya lo vimos, ya que habían elementos siempre presentes en cada uno de los paisajes. Ahora, esos elementos son de dos tipos, son elementos naturales y son elementos culturales. Sí, yo sé que quizás sufrieron mucho con todos los elementos porque el profe medio loco nos mandó a definir un montón de elementos. Sí, pero quiero que entiendan que es súper importante porque cuando uno viaja, cuando uno recorre el mundo, o el planeta o lo que usted quiera recorrer, se va a ir dando cuenta que van a ver entonces distintos tipos de paisaje. Entonces uno dice, oh, pero mira, eso es un archipiélago. No, esto es un istmo. Mira, esto es una península. Mira, esto es una bahía. Esto es una montaña. Esto es una cordillera. Y así suma y sigue. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como profesores es que usted finalmente no me diga, ya, eso es una loma, eso es un cerro, eso es una loma, mira, eso es un cerro, mira, estos son muchos cerros. Tú tienes que saber finalmente, desde el punto de vista geográfico, ya qué es cada una de las cosas y ver cuáles son las diferencias. De allí entonces la tarea que dimos la semana pasada, ya respecto entonces a poder definir todos estos elementos del paisaje, tanto en este caso naturales como también culturales. Y espero que lo hayan hecho y que esté en su cuadernito ahí, oh, como un tesoro. Bien, chicos, entonces dentro de los elementos naturales vimos el relieve, ya, y ahí vimos todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el tema del altiplano, la cordillera y todo lo que tenga que ver entonces con las formas que tiene la Tierra. Bien, y que eso tiene que ver con relieve. Luego vimos todos los accidentes costeros y que es todo lo que está en la línea de costa, ya sea en este caso cercano en el mar, ya, o en el océano, dependiendo del punto de vista. Y frente a eso entonces vamos a ver que van a existir ya un montón de accidentes costeros desde los farellones, desde la isla, desde los archipiélagos, desde los istmos, desde la península, las bahías, las playas, etcétera, 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 etcétera. Y eso usted tiene que saber qué es cada una de esas cosas. Bien. Ahora, luego también vimos que habían distintos tipos de agua, vimos las aguas subterráneas, ya que son a través de las napas que se van formando, y las aguas superficiales, donde vimos ríos, lagunas, lagos, etcétera, etcétera, y más, etcétera. Bien. Luego también vemos que dentro de este paisaje hay elementos, por ejemplo, del clima. Yo puedo ver, por ejemplo, un paisaje lluvioso, ya puedo ver un paisaje, en este caso, nevado, puedo ver un paisaje desértico, etcétera, etcétera. Es decir, dentro de todos los paisajes que nosotros podemos ver, las características climáticas van a ser muy, muy importantes. O sea, no solamente yo lo que veo, por ejemplo, si el día de hoy estoy viendo también un paisaje que es de tipo lluvioso, ya un momento, y eso quiere decir que no todos los días y a cada rato va a estar lloviendo, pero va a tener ciertas características. Y que ojo, cuando veamos América, ya vamos a ver que van a haber distintos tipos de paisajes según los tipos de clima que hay en América. ¿Bien? Y luego también entonces paisaje respecto a la flora y fauna, ya o en este caso a la vegetación presente o a los animalitos presentes, ya también vamos a ver que se van a formar distintos tipos ya de paisaje y que van a estar entonces interactuando entre sí. Bien, ahora quedan muy pocos paisajes que son naturales 100%. Bien, el ser humano ha puesto en este caso su mano en gran parte del planeta
y razón por la cual hoy quedan muy pocos lugares del mundo en donde uno puede decir, no, este es un paisaje 100% natural. De hecho, lo hay. Y en Chile nosotros tenemos esa particularidad de que tenemos zonas en donde los humanos claramente ni siquiera existen, ¿ya? O sea, ni siquiera hay una cerca puesta, nada. O sea, es naturaleza abierta, completa y absolutamente. Bien. Luego, por este otro lado, que están acá arriba mío, ya vamos a ver los elementos culturales, ¿bien? Y dentro de todos estos elementos culturales son todos aquellos que hayan sido creados por el ser humano. Y estos elementos culturales, por ejemplo, vamos a poder ver los tipos de construcciones que hemos hecho, y ahí en construcciones, o sea, lo que se te ocurra, ya vamos a poner desde una carretera, desde un edificio, un puerto, y lo que usted quiera poner como construcción, ahí está, eso es un elemento cultural. Pero además de eso, vamos a ver distintas actividades que hace el ser humano. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una actividad de extracción, es decir, estoy sacando recursos mineros, ya vamos a ver entonces una actividad minera. Si estoy sacando recursos del mar, ya es una actividad pesquera. Si yo tengo una industria, si tengo una fábrica, si tengo un puerto, y suma, y siga, y sigue, y sigue. Y también otros elementos culturales como, por ejemplo, la población, ya que dentro del paisaje hay paisajes, por ejemplo, que se caracterizan con tener cierto tipo de población. Es decir, nosotros si usted ve un paisaje en Chile, es una población más bien mestiza. Si yo veo un paisaje, por ejemplo, en el sector nórdico, en el norte de Europa, vamos a ver que tienen otras características. Si yo estoy en Japón, otras características. Es decir, la población presente también va a generar características particulares dentro de los paisajes. Bien. Estos elementos son los que nosotros vimos la clase pasada, es decir, vimos los elementos naturales por un lado y los elementos culturales, y que ellos interactúan entre sí y finalmente dan forma al paisaje. Sin embargo, tenemos un problema, porque no habíamos definido los tipos de paisaje. Y de hecho, de los tipos de paisaje hay muchos tipos de paisaje, ¿bien? Pero que más adelante vamos a ver los otros y que tienen que ver más bien con la conformación del clima. O sea, cuando yo tengo un paisaje y el clima finalmente le comienza a interactuar con él, me va a dar cierto tipo de paisaje. Sin embargo, hay dos tipos de paisaje que siempre, siempre van a estar presentes, independiente del clima o del tipo de paisaje que sea. Entonces, si yo voy a tener, por ejemplo, un paisaje mediterráneo, en el Mediterráneo voy a tener tanto estos dos paisajes que están acá, que es el paisaje urbano, y voy a tener paisaje rural. Es decir, siempre, 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 en los tipos de paisajes o pueden ser o urbanos o en este caso rurales, ¿bien? Y que tienen que ver con la intervención que hace el ser humano en cada uno de estos paisajes. Bien, definamos, ¿ok? Para que esto también lo tengan ustedes en su cuaderno y lo puedan definir. El paisaje rural, primero, es creado por el hombre, ¿ya? Pero para el desarrollo de actividades de extracción, ¿ya? Principalmente agrícolas y pecuarias para la producción de alimentos, ¿bien? Es decir, el paisaje rural, chicos, es donde finalmente el ser humano ha desarrollado ya actividades para la producción de alimentos, ¿bien? Ahora me decís, pero también hay paisajes rurales que sacan otro tipo de producción, sí, o sea, más bien la definición es paisajes que finalmente el ser humano obtiene ya recursos de la naturaleza, ¿bien? Y que tienen ciertas otras características. Pero por otro lado, también tenemos entonces la conformación del paisaje urbano y que donde vemos que hay una gran cantidad de construcción y aglomeración de edificios, casas, plazas, fábricas, ya carreteras, autopistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es cuál es la diferencia en que en el rural hay poquito, ya, es decir, hay un desarrollo en este caso, pero hay muy poquita gente. Mientras que en el urbano hay mucha gente y está entonces unida en sí. En los paisajes rurales vamos a ver, por ejemplo, el poblado, el caserío, el pueblo, ¿ya? Mientras que en el paisaje urbano vamos a ver la ciudad, ¿ya? Podemos ver la megaciudad y también podemos ver las metrópolis. Es decir, que son tipos de ciudades y tipos entonces de poblados rurales. Bien, ¿qué es lo importante entonces? Que tenemos dos entonces tipos de paisaje. Por un lado está el urbano, que asociamos inmediatamente a las grandes ciudades, ¿ya? Y por otro lado el rural, que asociamos entonces más bien al campo, ¿ok? En cómo yo puedo ver que en el paisaje rural hay actividades de extracción, principalmente asociado al campesinado, ¿bien? Y en el urbano entonces asociado finalmente a la gran cantidad de casas, edificios, gente que hay juntos, ¿bien? Ahora, desde el punto de vista técnico, claro, hay otras diferencias, pero
Para ustedes lo que es importante entonces ver que el campo está asociado entonces a lo rural y la ciudad está asociada entonces a lo urbano. Ahora, veamos por ejemplo el tema de lo rural. ¿Ya? Lo rural primero hay que tener en cuenta que presenta un gran distanciamiento entre una casa y otra. Y si hay en este caso una unión de casitas en un poblado, estas no son tantas, es decir, es un grupo pequeño reducido que no supera ya la cantidad de 100 a 200 casas, pero como mucho, ¿bien? Ahora, quizá alguien puede decir, pero profe, mire, a ver, Cahuil es un poblado rural, ¿bien? Y la verdad es que tiene más casas que eso, y eso es cierto. Es decir, Cahuil todavía no se transforma en una ciudad porque no tiene servicios básicos, ¿no? Sigue siendo entonces un poblado rural. Pero si usted pregunta, es un poblado, no es un caserío. Entonces, por esa razón, si se fijan acá en la imagen, esto es un caserío porque hay poquitas casas. Perdón. Oh, me tengo que poner la canción del coronavirus. No, no. Un estornudo, me paso de frío nomás, tanto que trabajo. Ya. ¿Qué estaba diciendo? Ah, ya, que en las casas, por ejemplo, en el poblado rural, están juntas, ¿ya? Pero son poquitas. Entonces, al final, claro, uno dice Cahuil pudiese ser, entonces. Pero es que Cahuil es pequeñito. O sea, si yo comparo Cahuil con una ciudad grande, ya con una ciudad propiamente tal, incluso con Pichilemu, Cahuil en realidad es un muy pequeñito. Entonces, por eso sigue siendo un espacio rural. Y de ahí entonces cualquier otro lugar del campo ya o de la costa que usted ve que hay poquitas casas, son espacios rurales. Bien. Entonces, ¿por qué razón? Porque hay mucha distancia entre una casa con otra o tienen baja densidad poblacional. ¿Qué significa eso? Que hay muy poquita gente en un gran territorio. Bien. Ahora, en el campo yo qué puedo haber, o sea, de hecho puede haber cultivos, puede haber árboles frutales, puede haber vacas, ya puede haber viviendas más bien rústicas o de adobe o viviendas más bien muy sencillas. Ya vamos a ver en este caso también otro tipo de actividades de extracción, por ejemplo, ya no solamente en el campo, hablamos del rural, por ejemplo, cuando hay una pequeña caleta, eso también es un paisaje rural, es decir, una caleta de pescadores artesanales, un lugar donde extraen, por ejemplo, me recuerdo acá el Alto Colorado, que también es un sector rural. ¿Por qué razón? Porque hay dos o tres casas que extraen productos del mar y así sucesivamente. Es decir, en lo rural no hay mucha cantidad de gente, sino que en general se asocia al campo, se asocia en este caso a la minería, al desarrollo forestal, al desarrollo, en este caso pesquero, pero con muy poquita gente. ¿Ya? Y eso entonces estamos hablando entonces de un paisaje rural. Bien, ahora es cosa de ir al campo, es cosa de ir a una pequeña caleta y decir, ah, esto es rural, sí, todo esto es rural. Porque a diferencia está el otro, lo urbano. Y lo urbano entonces se asocia a este conjunto ya de edificios, de casas, ya que están uno con otro juntitos, ¿ya? Por eso hay una alta densidad poblacional, es decir, en un territorio muy pequeño hay mucha gente, ¿ya? Y por esa misma razón se empieza a construir hacia arriba, para no, por como no se tiene espacio hacia un lado para seguir construyendo, entonces comienza a construirse hacia arriba y se hacen entonces estos edificios que nosotros conocemos, ¿bien? Ahora, es bien interesante porque, bueno, además de tener una alta densidad poblacional, es decir, que hay mucha gente en un lugar muy reducido, ¿ya? Se producen también otros problemas y uno de los principales problemas de el paisaje urbano, ya sobre todo las grandes ciudades, ya estoy hablando de ciudades grandes, ya metrópolis, ya es lamentablemente la polución y la contaminación ambiental. Por eso que Santiago pasa con smog y de hecho otras ciudades de Chile también, o sea, Puerto Montt también tiene contaminación ambiente, Rancagua, es decir, generalmente todas las ciudades de valle tienen contaminación ambiental debido entonces a los humos que finalmente se van echando ya sea a la fábrica o en el caso del sur, las mismas combustión a leña que se ocupa para la calefacción. Bien, entonces, y eso es lo que nosotros se llama calina, bien, que esta cosa, esta neblina que nosotros asociamos más bien al smog, ¿ya? Así que, y eso entonces parte de lo que es el núcleo urbano, es decir, tenemos la diferencia entre lo rural, que es más bien asociado al campo, a la pesca, a la minería, ya, pero donde vive poquita gente. Y por el otro lado tenemos los paisajes urbanos que están con mucha, mucha, mucha gente aglomerada en grandes ciudades. Bien. Ahora, con todo esto, ya
vamos a llegar al fin de la clase. Y eso es todo por el día de hoy, porque lo que quiero ahora es que, como actividad, quiero que tú dibujes en tu cuaderno un paisaje urbano y quiero que dibujes un paisaje rural, para ver si que finalmente entendiste cuál era entonces la diferencia y reconociste cuáles son las características que tiene uno y que tiene otro. Bien, así que por mi parte, muchísimas gracias. Esta fue la clase del día de hoy, donde quería entonces que reconociéramos los tipos de paisaje para que de esa forma entonces pudiésemos saber cuáles son los paisajes urbanos y cuáles son los paisajes rurales. Bien, espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Nos vemos ya hasta la próxima clase, donde vamos ya a comenzar de lleno a meternos con la geografía de América. Así que espero que sigan las clases. Recuerda que si estás viendo esto desde el día. Bien, por mi parte, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Recuerda darle like, compartir y suscribirte. Y si estás viendo esto desde Classroom, te vamos a dejar entonces también el material para que puedas tomar tus apuntes ya si es que algo se te pasó. Bien, mi nombre es Álvaro Álvarez, @0 recargado. En el logo profe de historia también nos pueden encontrar. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, chicos. Hasta la vista, babies.